Hola, habíamos quedado pues que al reducir este circuito tenemos dos resistencias en paralelo. De estas dos nos resultó esta de 2. Recuerden que es el producto entre la suma. 6 por 3, 18. Entre 9, 2. Esta es la resistencia equivalente de estas dos. Bueno, entonces nos va a quedar en serie con esta de 2. O sea, al juntar estas dos, nos queda este de 2 en serie con esta otra. En serie es la suma algebraica. Sería 2 más 2, 4. Por lo tanto, nos queda esta resistencia de 4, que a su vez queda en paralelo con esta. Al hacer eh, la simplificación de estas dos resistencias en paralelo, tendríamos 4 por 4, 16. Entre la suma, que es 8, nos daría 2. Entonces esa se simplifica quedando esta de 2, que queda a su vez en serie con esta de 1. Al sumar una suma algebraica sería 2 más 1, 3. Este fue el circuito que nos quedó. Esta es la resistencia equivalente. Y sabemos que la pila es de 6 volts o la batería. Entonces, vamos ahora a encontrar las corrientes, las tensiones y la potencia disipada en cada una de las resistencias. Vamos a proceder desde el último circuito que tenemos. Voy a poner las corrientes con una flecha y con color rojo para que no se confundan con las otras líneas. ¿Cómo encontramos la corriente que circula por este circuito único, que es equivalente a este circuito que tenemos ahí arriba, a este de acá, que tiene 5 resistencias? Bueno, vamos a aplicar la ley de Ohm y diríamos que la corriente que circula por el circuito es igual a la tensión entre la resistencia. La tensión es igual a 6 volts y la resistencia 3 ohms. Esto nos da como resultado 2, 2 amperios. Quiere decir que por esta resistencia pasan 2 amperios. Esos 2 amperios los vamos a pintar con una flecha, lo voy a pintar con rojo para que no se nos confunda. Entonces, de aquí salen 6 amperios, ¿no? Voy a cambiar el color. Ah, de aquí salen 2 amperios que seguirán esta trayectoria si consideramos nosotros el sentido convencional de la corriente. Y aquí serían 2 amperios. Entonces, nos pasamos al siguiente circuito. Como esta de 3 es equivalente a estas dos, entonces la corriente es igual en la resistencia de 1 y en la resistencia de 2. Entonces la corriente va a circular de esta manera, el circuito. Y aquí circulan 2 amperes. Observen que ya podemos calcular nosotros la caída de tensión que hay aquí y la caída de tensión que hay aquí. Por medio de la ley de Ohm, diríamos que la tensión, perdón, voy a cambiar el color. Mm, para las tensiones voy a utilizar la color que les parece azul. Entonces sería la tensión es igual a la corriente por la resistencia. En el caso de esta resistencia sería igual a 2 por 2. Esto me daría 4 volts. Entonces aquí tenemos una caída de tensión de 4 volts.
en esta resistencia. Ahora vamos a ver en la resistencia de 1. Usamos la misma ecuación, pero ahora cambiamos nada más la resistencia porque la corriente es la misma. Entonces sería 2 por 1. Sería 2 volts. Si ustedes se fijan, aquí nos salieron 4 volts y aquí 2 volts. Si sumamos estos dos, nos va a dar la tensión de la pila. Ya tenemos corrientes y tensiones. Nos pasamos al siguiente circuito. Recuerden que estas dos resistencias que son de 4 ohms son equivalentes a esta de 2. Entonces, es decir que la corriente que pasa por aquí es de 2 amperes. Se van a dividir en estas dos ramas. La tensión que tenemos aquí es igual en esta y en esta porque son en paralelo. Es la misma tensión. Entonces aquí tenemos una tensión de, de 4, perdón, sí son 4 volts. Aquí tenemos una tensión de 4 volts. Por el color nos vamos a identificar quién son los volts. Entonces ya podemos nosotros determinar la corriente. Aunque ya sabíamos, por ejemplo, si aquí en esta rama llegan 2 amperes y las resistencias son iguales, pues se dividen en igual valor. Sería un amperio por aquí y otro amperio por acá. Pero lo podemos calcular. Entonces, en este caso sería que la corriente, lo voy a hacer con el color rojo. La corriente es igual a la tensión entre la resistencia. La tensión es, por ejemplo, en el caso de esta resistencia, serían 2 volts entre 1 ohm. Y esto nos daría 2 volts, 2 amperios, perdón. Entonces aquí circulan 2 amperios. Con esto estamos comprobando que nos da esa cantidad. Pero regresando al circuito anterior, aquí podemos calcular la corriente simplemente, déjenme ver esto. Calculamos la corriente en esta rama dividiendo la tensión entre la resistencia. Entonces serían 4 entre 4 a 1 amperio. Entonces por aquí viene 1 amperio. Aquí pasa lo mismo, 4 entre 4 a 1 amperio. ¿Qué son los 2 amperios que pasan por aquí? Entonces aquí en esta resistencia tenemos la tensión y la corriente, tensión y corriente. Aquí esta resistencia ya sabemos que es de 1 ohm. Aquí tenemos una resistencia de 1 ohm. Entonces, aquí la tensión sería igual al producto y por R sería 2 por 1, 2. Entonces por aquí tendríamos 2 volts. Entonces, ya tenemos completo aquí. Nos pasamos al siguiente circuito. Vean ustedes. eh, Aquí la caída de tensión, ¿cuál será? Fíjense bien,
esta resistencia es equivalente a estas dos, perdón, a la suma de estas dos. Por lo tanto, eh, aquí viene un amperio. Aquí viene otro. Lo podemos poner aquí, miren. Y lo ponemos con rojo. Y le ponemos la corriente que ya conocemos. Es un amperio. Y otro amperio se viene por acá. Entonces, un amperio que pasaría por la resistencia de 2 ohms y por la de 2 ohms también. Completamos el circuito y serían 2 amperios, la suma de estos dos. Luego, podemos determinar la caída de tensión que hay aquí y la caída de tensión que hay aquí. Pero aquí sabemos que la caída de tensión sería el producto de la corriente por la resistencia. Aquí serían 4 voltios. Estamos pintando con azul. Y serían 4 volts. Y como esto está en paralelo con estas dos, ¿no? Y sí que la suma que saquemos de aquí más esta nos debe dar 4 volts. Si aquí pasa un amperio y la resistencia es de 2, ¿no? Entonces la caída de tensión aquí es de 2 volts. Evidentemente, también aquí serían 2 volts. 2 más 2, 4, que es igual a este porque están en paralelo. Ahora, aquí la caída de tensión, recuerden que este es un ohm. Aquí la caída de tensión sería el producto de estos dos, sería 2 por 1, 2. Aquí serían 2 volts. Y nos pasamos al circuito original. Veamos. Por ejemplo, ya sabemos que por aquí tenemos 2 volts. En la de 2, que está de 4, tenemos 4 volts. En esta otra de 4, ¿cuánto nos dará? Fíjense bien, aquí bien, vamos a ver las corrientes. Aquí ya sabemos que vienen 2 amperes. Llegando a este punto se dividen un amperio para acá y otro amperio para acá. Luego, al llegar a este punto, se dividen las dos corrientes, lo que no sabemos en qué proporción. Pero lo que sí sabemos es que la mayor corriente se va a venir por la resistencia de 3, porque es menor, y la corriente menor se va a venir por la resistencia de 6. No sabemos la proporción, pero lo vamos a determinar considerando que, por ejemplo, este, estas dos resistencias es igual a esta de 2. Si aquí tenemos una caída de 2, una caída de tensión de 2 volts, es la caída de tensión que vamos a tener en estas dos que son equivalentes y están en paralelo. Entonces aquí tendríamos 2 volts y aquí tendríamos 2 volts. Como ya tenemos el voltaje y la resistencia, podemos calcular la corriente por cada rama. En la primera rama, donde está la resistencia de 6, sería la corriente sería igual a la tensión entre la resistencia. La tensión es 2
volts y la resistencia 6 ohms. Si hacemos esta operación, sería, le sacamos mitad 1 y mitad 3, un tercio, entonces sería 0.33 amperes. Por aquí vienen 0.33 amperes. Y por acá se viene el resto, o sea, 0.666. La suma no nos va a dar uno exactamente, pero es un valor aproximado porque no estamos tomando en cuenta todas las cifras significativas. Bueno, entonces para salir de dudas, hacemos el cálculo. La corriente en esta rama será igual a la tensión, que es 2 volts entre la resistencia, que es 3. Esto nos daría 0.66 amperes. La suma de estos dos nos va a dar 0.99, aproximadamente 1. Entonces, por aquí tendríamos 0.66 amperes. Como ven, ya tenemos todas las corrientes. Aquí ya sabíamos que la corriente es de 1 amper, porque la suma de estos dos nos da aproximadamente 1. Ya tenemos todas las corrientes, tenemos las tensiones. Vamos a poner la tensión que nos dio aquí, que fue de 2 volts. Bueno, ahora vamos a determinar las potencias. Las potencias las determinamos con la siguiente ecuación. Potencia es igual a I cuadrada R. Entonces es la corriente al cuadrado por la resistencia. Vamos a calcular esta de aquí. La corriente al cuadrado por la resistencia. Punto 66. Punto 66 al cuadrado nos da igual a punto 43 por 3 es 1.3. Vamos a ver, aquí nos va a dar que la potencia es con color verde para no ser más complicado el circuito. Serían 1.3068 watts. Esa es la potencia disipada. Y aquí la potencia disipada sería elevar 0.33 al cuadrado por 6. 0.33 al cuadrado nos da 0.108 por 6. Nos da 0.653. 0.53 watts. La potencia disipada en esta resistencia sería 1 al cuadrado por la resistencia, que nos daría 2 watts. O sea, 1 por 1, 1 por 2, 2. Aquí la potencia disipada sería, la corriente al cuadrado por la resistencia sería 1 por 1, 1 por 4, 4. 4 watts. Y aquí nos daría 2 por 2, 4 por 1, 4. Si hacemos una suma de todas las potencias disipadas, nos debe de igual a la potencia total.
Y la potencia total es la corriente total del circuito, la que sale de aquí, por la resistencia equivalente. Nada más como comprobación, recuerden que la resistencia equivalente es 3 y la corriente es 2. Entonces sería 2 por 2, 4, por 3, 12. La potencia total es igual a 12. Voy a ponerlo aquí. Entonces, la potencia total es igual a 12 watts. Y ya podemos hacer la suma. Miren, 4 más 4, 8, más 2, más punto 653, más 1.306, nos daría 2. En total serían 12 watts. Ahora vamos a llenar todos estos datos. Vamos a llenar todo esto que ya lo conocemos. Vamos a ver. La resistencia total dijimos que es igual a, a 3 ohms. La corriente total ya sabemos que es 2 amperes. 2 amperes. La corriente 1 también es 2 amperes. La corriente 2, 1 amper. La corriente 3, 1 amper. La corriente 4, 0.33. La corriente 5, 0.66. La tensión 1 es 2 volts. La tensión 2, 4 volts. La tensión 3, 2 volts. La tensión 4, 2 volts. La tensión 5, 2 volts. La potencia 1. La potencia 1 sería 4 watts. La potencia 2, 4 watts. La potencia 3, 2 watts. La potencia 4, 0.653. La potencia 5, 1.3068 watts. Si hacemos una suma de estas potencias, me da aproximadamente 12. Ya tenemos resuelto todo el circuito. Como ven, es sencillo de resolver, nada más hay que seguir los pasos que les indiqué. Bueno, nos vemos en el siguiente video.